orar constantemente, creyéndole que es lo fundamental, perseverar en la fe de Cristo, para que nosotros podamos llegar al objetivo del Señor y alcanzar la meta. Y que Dios bendiga la vida de todos aquellos que están por medio de las redes sociales también, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y los invitamos acá en este lugar también en el nombre del Señor. Y la dirección del lugar es la 150 Paul Road, San Leonard. Estamos en Maryland. Estamos reunidos sábados a las 7 de la noche y domingo a las 4 de la tarde en este lugar, para la gloria del Señor. Entonces, de verdad que es de gran bendición. En este día lo invito a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Cuando lo tengan me responden con un amén. ¿Lo tienen? Orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado en este lugar en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, Señor amado, con acción de gracias, agradecidos por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos hoy en tu casa, Señor amado. Gracias te damos porque las bendiciones que vienen de parte de ti no han faltado, Señor amado. Gracias te damos, Señor amado, porque tú nos has guardado a nosotros, tus hijos, Padre amado, bajo tu mano de poder, bajo tu protección divina, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que el poder del Espíritu Santo se introduce en cada vida, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos milagros sobrenaturales, Padre amado. Declaramos liberación, declaramos sanidades, Señor amado. Reprendemos todo demonio, todo principado, todo lo que oprime a las personas, todo lo que hace que las personas no prosperen espiritualmente. En el nombre de Jesús, Padre amado, se apaga, Padre amado, todo plan de Satanás en el nombre de Jesús, en la ciudad, en la nación americana, en el nombre de Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo habita en cada vida, en cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra Filipenses 4:6 inicia, donde dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces, una de las maneras que estamos viendo aquí, la palabra nos enseña que cuando nosotros oramos, dice que la palabra que las preocupaciones no van a ser una parte fundamental como un objetivo de distracción en nuestra vida. Entonces, pero la palabra nos está diciendo para que las preocupaciones sean eliminadas o sean deterioradas, la oración es la que hace un efecto en medio del problema, en medio de un nacimiento que provoca una distracción espiritualmente y una distracción en la vida natural constante de nosotros. Entonces estamos viendo que la preocupación es una amenaza en la vida de nosotros. Para nosotros caminar diariamente, estamos viendo que la palabra nos está enseñando, la preocupación es una amenaza. Y cómo una preocupación se vuelve una amenaza a través de las muchas cosas que suceden a través de una preocupación. La preocupación genera un pensamiento en el ser humano en la cual la persona empieza a pensar más en eso que le genera, o algo que genera es que quita la paz, o sea, no hace sentir paz a las personas. Pero cuando nosotros oramos, esa preocupación que nos distrae, que no nos permite a nosotros sentir tranquilidad, que no nos permite a nosotros sentir paz, entonces la oración se encarga de derribar eso que está generando en nosotros falta de paz, eso que está generando en nosotros distracción, eso que está generando en nosotros que no podamos estar nosotros de acuerdo a Dios. Entonces, por eso las preocupaciones debemos de llevarla a nosotros delante de Dios. Cuando Dios habla en la palabra, nos habla a nosotros, que nosotros presentemos las cargas, que llevemos las cargas hacia el Señor. Y entonces esas cargas que usted y yo no las podemos llevar, hay alguien que las puede llevar y alguien que las puede controlar, que es Jesús. Entonces, por medio de la oración, usted se quita la carga, se quita ese peso que a usted no lo deja
avanzar. Entonces hay pesos que al ser humano y a nosotros no nos dejan avanzar. Hay pesos que a nosotros, en vez de hacernos creer, en vez de que la fe en nosotros prospere, esas cargas o esos pesos hacen que nosotros abandonemos la fe, abandonemos lo que ya un día funcionó en nuestra vida por algo que se llama peso. Pero la oración causa liberación en medio de esas cargas, porque cuando nosotros oramos, ese peso que genera distracción, ese peso que nos estorba, deja de ser un estorbo en nuestra vida y entra la función del Espíritu Santo a través de la oración, que hace que los pesos que nos estaban agobiando sean quitados. Por eso es necesario que nosotros no nos preocupemos por nada. Más bien nosotros debemos de orar y pedirle a Dios todo lo que necesitamos, pero sobre todo ser agradecidos después de orar. Entonces, cada vez que un ser humano ora, está siendo agradecido. ¿Por qué motivo es agradecido a la persona cuando ora? Porque está contactando con el Creador, con el que te creó, con el que nos diseñó. Entonces es una de las maneras de que nosotros seamos agradecidos cuando oramos. Y una de las maneras que nosotros logramos ser mejores personas, eso que es lo fundamental, ¿verdad? Ser mejores personas a través del diseño de Dios. ¿Y cómo adquirimos el diseño de Dios? A través de la oración. Entonces, la oración no la podemos dejar porque estaríamos abandonando los fundamentos de Cristo. Estaríamos alejándonos de Cristo. Pero cuando oramos, adquirimos los fundamentos de Cristo. O sea, nos convertimos en todo aquello que Dios quiere que nos convirtamos nosotros como personas. O sea, que seamos a su imagen y a su semejanza. Entonces nos damos cuenta que el Señor dijo que al ser humano lo hizo a la imagen y semejanza de Él. Entonces, y dirá usted, ¿por qué no nos parecemos unos hacia las otras personas? Es que la imagen y semejanza de Él significa que vamos a tomar la misma posición que Jesús tomó. Que Jesús era siempre estar cerca del Padre. O sea, buscar al Padre. Entonces, y otra de las maneras, cuando el Señor hablaba acerca de David, que David tenía un corazón conforme al de él, lo hablaba porque el corazón de David buscaba estar cerca de Dios, y todas esas cosas solo se logran orando. Cuando oramos, nosotros nos convertimos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Entonces, la lejanía de Cristo hace que nos convirtamos en aquellas cosas que Dios no quiere que nos convirtamos. Entonces, nosotros, si no queremos parecernos a Dios, solo hay que hacer algo: alejarse de Dios. Pero si queremos parecernos a las cosas del reino, acerquémonos a Dios. Y nos convertiremos en unas personas totalmente diferentes. Las personas que tal vez para muchos no les va a agradar, pero es el diseño que Dios quiere que le agrademos. Entonces, el fundamento de todo hombre y toda mujer es que usted y yo seamos agradables delante de Dios. Al final del día, usted no gana más por agradar al mundo, usted gana más cuando agrada a Dios, porque se convierte en el plan perfecto y divino de Dios. Pero eso es cuando nosotros dejamos la preocupación por un lado. Al final del día, la preocupación solo es una distracción en nuestra vida para que nosotros no alcancemos los objetivos de Dios, para que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces, por eso hay preocupaciones. ¿Y quién en medio de eso pone preocupaciones en las personas? Satanás es el que se encarga de ponerte preocupaciones. Una de las preocupaciones puede ser la escasez que estás pasando. Entonces, las deudas que pueden venir. Una de las preocupaciones que Satanás puede añadir en tu camino para que tú te desconectes de Dios, para que tú abandones la posición que tienes en Dios, para que tú no vivas una vida espiritual. Entonces, el enemigo va a utilizar preocupaciones. Entonces, muchos problemas que pueden radicar en medio de eso son distracciones, preocupaciones que Satanás utiliza para dañar tu relación con Dios, para separarte de Dios. Pero por medio del Espíritu nosotros podemos estar cerca de Cristo para ser mejores personas, para ser distintos en medio de una multitud que está en tinieblas. Entonces, si logramos nosotros ser esa luz en medio de las tinieblas, nosotros vamos a ser el medio de cambio en una sociedad equivocada. Pero nosotros necesitamos no tener la preocupación de nuestro lado, y debemos de añadirle nosotros a nuestro ser espiritual orar y pedirle a Dios y ser agradecidos para que seamos parte del reino completamente nosotros. Pero nosotros debemos de orar. No podemos abandonar aquello que bendice
ser espiritual, aquello que bendice a tu vida, aquello que bendice tus caminos, aquello que ha hecho que tú seas diferente. No podemos abandonar lo que realmente ha dado claridad al camino donde hoy estamos caminando. Veníamos de un camino donde veníamos bajo oscuridad, donde no teníamos la lámpara porque no teníamos la palabra en el corazón. Mas ahora usted tiene la palabra, tiene la lámpara. O sea, usted tiene el combustible que lo lleva al lugar donde Dios está. Entonces, la palabra es el equilibrio para que usted sobreviva aquí en esta tierra. La palabra te ayudará a detectar cuál es lo que no debes de hacer y qué es lo que debes de hacer. La palabra te enseña las claves para que tú inicies un punto de contacto con Cristo. Entonces, cuando cada hombre de Dios en la Biblia levantaba un altar, entonces nos damos cuenta que Jacob, cuando era perseguido, entonces iba huyendo. Cuando la palabra dice que el impío huye sin que nadie lo persigue. Entonces vemos a un Jacob sin relación con Dios, un hombre que no oraba a Dios. Pero hasta el día que él sale huyendo en persecución, que sentía la agonía, sentía la sequedad, sentía la tristeza, sentía la amenaza, Jacob inicia camino en un camino difícil porque no tenía nadie a su lado ahí. No tenía quien lo acompañara. Se sentía en una amenaza absoluta. Pero entra el anochecer donde las tinieblas se acercan, donde el anochecer se acerca, donde ya no pudo encontrar espacio para avanzar. Lo único que había en su alrededor era una roca, y el cual toma la roca como forma para descansar, para tomar ese tiempo de descanso donde no podía avanzar. Todos nos hemos llegado a topar en una circunstancia en la vida donde usted no va a hallar escapatoria para ningún lado donde salir, donde el único medio es que usted se quede quieto para que Jehová lo visite. Entonces estamos viendo la versión de Jacob, que Jacob toma la piedra, empieza a descansar, empieza a dormir, pero se le revela Dios a su vida. ¿Y dónde es el tiempo donde Dios se le revela al hombre? Entonces estamos viendo que Dios siempre se le va a revelar al hombre por un motivo, a través de ver una desconexión en un hombre que lo ve preocupado. Pero a través de esa manifestación Dios sabe que esa persona Dios le puede cambiar la vida, que Dios le puede quitar la preocupación que está sintiendo, la amenaza que está sintiendo Jacob. Dios le hace una manifestación en su vida, y a través de la manifestación Dios quita la preocupación que está viviendo Jacob. Entonces Jacob empieza a ver la revelación de Dios, empieza a ver Dios a él, y se le manifiestan ángeles, se le manifiesta a Dios, y Dios le empieza a hablar de las promesas que Dios tiene con el hombre, del pacto que Dios establece con el hombre. Porque cuando le habla de la herencia que tenía sobre su abuelo, que era Abraham, y su padre Isaac, le estaba hablando del plan que Dios tiene con cada uno de sus hijos, y de ese plan que le estaba hablando Dios a Jacob. Usted y yo somos parte de ese plan, porque nosotros venimos de ese linaje, venimos de esa línea. Por tanto, si Jacob ese día comprendió que era necesario conectarse con la creación, con el creador de los cielos y la tierra, de esa misma manera usted y yo debemos de conectarnos con Dios. No podemos nosotros como personas llegar a un momento donde no encontramos la salida, donde el anochecer se ha acercado, donde las tinieblas se han acercado, donde no hay recursos, donde no hay nada. Jacob no tenía recursos, no tenía nada, pero en esa necesidad Dios se le estaba manifestando, no porque vio una mejor persona, sino porque Dios vio que había errores en Jacob, pero que a través de una conexión con él, algo iba a cambiar en Jacob. Y te das cuenta que cuando Dios viene a tu encuentro, tu vida va a cambiar. Tú no eres igual, eres diferente, porque desde ahí marcas una historia, marcas el inicio de la historia que tú vas a escribir, que Dios va a permitirte escribir aquí en la tierra. Entonces es contacto con Dios. La oración es la que cambia al hombre. Me imagino a Isaac orando por los dos hijos, él pidiéndole al Señor a quién Dios iba a tomar para llevar la herencia que él había establecido sobre ellos, ya que Isaac le dio continuidad a lo que Dios habló sobre Abraham. Y ahora era Isaac quien tenía que continuar la historia. Era Jacob quien tenía que continuar la historia, de llevar esa palabra que Dios les habló, para que esa palabra llegara al cumplimiento.
Entonces, de ahí vemos que Jacob continuó buscando la relación con Dios. Y más adelante sigue el tiempo. Jehová se le vuelve a aparecer. Cuando el ángel de Jehová se le aparece, y estamos viendo a un Jacob diferente. Porque cuando Jacob se encuentra con el ángel de Jehová, ya Jacob ya tenía una relación con Dios. Ya Jacob ya sabía quién era Dios. Ya Jacob ya sabía quién le había entregado las promesas a sus padres, a su abuelo, la herencia que se le había entregado a él. Él ya sabía eso. Cuando él ya sabía eso y vio otra oportunidad que el ángel de Jehová se le había aparecido, él ya sabía qué hacer en ese momento. Si algo ya había pasado en el primer encuentro, sabía que en el segundo encuentro algo mayor iba a suceder en su vida, porque cada encuentro con Dios va a definir algo diferente en tu vida. Jamás va a ser igual la relación que tú haces con Dios. Cada día es algo diferente, una experiencia distinta con Dios. Cada vez que oramos, algo diferente va a ocurrir en nuestra vida. Jamás va a ser igual lo con Dios. Porque el detalle es que muchas veces estamos pensando que cuando oramos es algo común, algo natural, algo que nada pasa. No, siempre que oremos algo va a suceder. Y algo aconteció. El segundo encuentro de Jacob, algo diferente pasó. Porque ya no solo se le cambió, ya no fue nada más la manifestación de ángeles suben, ángeles bajan. Ahora fue que el diseño de estado de vida de Jacob fue cambiado. Si Jacob ahí se llamaba Jacob, cambió ahora a Israel. ¿Te das cuenta? Porque el Dios le cambió el nombre, porque vio un hombre que peleó contra el ángel de Jehová. Dios estaba viendo un hombre que no se estaba rindiendo. Y eso nos habla de la perseverancia que debemos de tener en la oración, de la forma que debemos de orar. O sea, la forma de orar de una forma intensiva, de una forma agresiva debemos de orar nosotros. No debemos de orar de una manera natural, de una manera apática. Es necesario de orar de una manera diferente, de la presión, de lo que nace. Estamos viendo un Jacob que luchaba. Por eso la palabra habla que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y estamos viendo a un Jacob valiente contactando con Dios. Estamos viendo que la recompensa de aquellos que pelean con valentía no es igual que aquellos que pelean sin fuerza. Entonces, cuando tú peleas las bendiciones de una manera bajo fuerza, con lucha, con deseo, algo diferente se va a manifestar en tu vida. Entonces Dios va a cambiar la identidad que venías arrastrando. Las maldiciones que venías arrastrando fueron eliminadas a través de la lucha, a través de lo que tú buscas delante de Dios, para que se rompan las cadenas de maldición. ¿Sabes qué debemos de hacer? Orar para que se rompan, porque esas cadenas de maldición tienen un objetivo: atraparte a ti y atrapar a la siguiente generación que nazca de ti. Entonces Satanás no se cansa, pero hay alguien que tampoco se cansa, que es Dios, que es Jehová de los ejércitos, que Él tampoco no descansa. Si Satanás anda como león rugiente, pero la palabra dice también que Dios ha prometido darnos victorias a nosotros. Nosotros somos más que vencedores. Entonces, cuando nosotros oramos, la palabra de perdedores fue quitada. Veníamos de pérdidas totales, pero ahora tenemos al que nos genera victorias aseguradas. Nosotros tenemos un sitio asegurado que es en Cristo Jesús. El que nos ha prometido un plan a nosotros, el que ha prometido a tu vida, el que ha prometido no dejarte solo. Entonces, si Jacob estaba solo en ese desierto de su vida, pero Dios no lo estaba dejando solo, que es lo importante. Te das cuenta que muchas veces nosotros podemos estar encerrados o sentirnos encarcelados, pero Dios está permitiendo que vayamos camino a ese lugar, rumbo a Peniel. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere descubrir quién tú eres. Y Dios quiere que aprendas a descubrirlo a Él. Porque sabe que el día que nosotros descubramos quién es Dios, nosotros no vamos a querer separarnos de Él. El detalle, si nosotros nos separamos de Cristo, es porque no hemos conocido a Él. Entonces, pero cuando lo conocemos, nosotros echamos raíces. Entonces, cuando es necesario echar raíces, para echar raíces, porque un árbol que echa raíces no se cae, aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aunque se levanten temblores, terremotos, esos árboles no se caen porque están plantados. Aunque estén junto a corrientes de agua, no se va a caer ninguna hoja, nada se va a caer, porque estás plantado en tierra firme, en tierra que Dios enlaza,
tierra donde tú te conectas con Dios para no ser derribado. Eso serás tú o eres tú cuando echas raíces en el Espíritu. Pero para echar raíces necesitamos nosotros cavar, necesitamos orar para introducirnos en lo profundo, para conectar una nueva vida, para realizarnos como personas, como hijos de Dios, para vencer con cualquier amenaza que podamos llegar a pasar. Pero Cristo te ha llamado, te ha convocado para salvar tu vida de una amenaza eterna, para llevarte a una salvación eterna. Entonces es una decisión. Nosotros, ¿de qué manera queremos vivir? ¿De qué forma queremos vivir? Yo quiero vivir de la forma aquella que cambia la vida, y de aquella forma que hace que mi vida se mantenga renovada, porque solo Cristo te vive renovando continuamente. Pero eso es la oración. El contacto con Dios es fundamental en nosotros. Es necesario que nosotros vivamos cerca del Espíritu. Es necesario conectar continuamente con Dios para que la lámpara se mantenga encendida, para que haya aceite en tu lámpara, para que estemos preparados para la embestida de las tinieblas. ¿Sabe que es necesario orar? Una de las maneras es porque se genera aceite del Espíritu, no espiritual. Entonces, y al tener aceite, sabemos que hay una amenaza en el mundo, ya sea ahora o después, o los procesos que pueden venir en la vida de nosotros, o amenazas espirituales que pueden venir en la vida de nosotros. Pero cuando vengan todo ese tipo de cosas, necesitamos nosotros tener el aceite del Espíritu para encender la lámpara, para que la luz esté con nosotros, para tener al Espíritu y que el Espíritu se manifieste, que el poder del Espíritu Santo disipe aquello que quiere estropear nuestra vida, aquello que quiere alejarnos de Dios, aquello que quiere separarnos de Dios. Por eso es necesario orar, pero en la oración Dios va a quitar la preocupación. En la oración Dios te va a quitar lo que te separa de Cristo. En la oración Dios transformará tu vida. Pero por eso mismo necesitamos orar. Necesitamos acercarnos a Dios, formar una alianza con Dios. Si los enemigos forman alianzas, Satanás trabaja de una manera en alianza. Satanás manda a sus demonios, varios demonios, los manda en una cacería en contra de tu vida para atraparte. Cada demonio tiene su función, y una vez te atrape cada uno de esos demonios, te utilizan y te vuelven parte de su ejército, te vuelven parte de él, y tú te conviertes en uno más. Si Satanás mandó unos 10 demonios y te atrapan a ti, ya son 11, y atrapan a otros, son 12, atrapan a otros, son 13, y sucesivamente Satanás añade. Pero cuando tú oras, vienen esos espíritus, y esos espíritus automáticamente tienen que huir, automáticamente tienen que alejarse de ti. Automáticamente ellos se van a dar cuenta que no te pueden tocar. Cuando tú oras, tienes la marca y el diseño intocable, no te pueden tocar. Tienes la protección divina. ¿Sabes por qué? Aunque Satanás intenta buscar tu debilidad, no la va a encontrar. Aunque Dios sepa que tienes debilidades, pero Dios protege esa debilidad de Satanás para que no te la toque. Porque es la oración. Porque cuando tú oras, entras en el proceso de estabilidad, de purificación, de sanidad, de libertad, para que Satanás no pueda utilizarte donde eras frágil, para que el enemigo no te pueda tocar donde eras débil. Porque ahora él no va a detectar dónde está tu problema. Ahora él va a buscar problemas en tu vida, y donde él vea que no hay problemas en tu vida, él va a buscar problemas. Pero hay una protección que Dios ya puso en tu vida para que tú no seas tocado. Entonces, pero es la oración quien se encarga de nosotros, para que nosotros no seamos debilitados por el que desea que seamos débiles. Dios desea que cada uno de nosotros seamos fuertes, seamos esforzados, seamos valientes. Como le hablaba el Señor a Josué,
esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y más adelante le hablaba de lo que iba a pasar. ¿Por qué motivo? Pero primeramente, antes del Señor mostrarle lo que tenía que pasar en el futuro, le estaba hablando: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a iniciar con las palabras que fortalecen a nosotros. Porque jamás el Señor inicia por aquello que te puede sorprender y debilitar. Dios inicia con palabras de fortalecimiento para aclararle el destino que se le aproxima. Pero le está hablando: yo voy a vencer a los que se levanten en contra de tu vida, pero necesito algo, que seas esforzado y valiente. Pero le estaba diciendo: si meditas en la palabra, nadie te podrá hacer frente. Si meditamos en la palabra de Dios, Satanás no le va a hacer frente a usted. Estamos viendo cuando Jesús es llevado por el Espíritu al ayuno, al desierto. Después del ayuno se le presenta a Satanás. Con la palabra lo estaba enfrentando. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en el ayuno? Orando, sacrificándose para ser usado por el Espíritu, para ser llevado por el Espíritu. Y se le presenta después de que termina el ayuno, se le presenta al enemigo, queriendo estorbarlo para que él no salga a producir y a ser de utilidad en la sociedad de lo que Dios lo había llamado. Las propuestas que el enemigo utilizó fueron palabras, y la misma palabra viva. ¿Te das cuenta? Por eso el enemigo no utiliza palabras comunes, utiliza la palabra, porque la palabra te puede enredar si no la conoces. Entonces, que como Jesús venía de ayunar, venía de orar, venía conociendo el rollo, conociendo la palabra más, venía lleno de la palabra, venía lleno en meditación, venía lleno en oración, venía bajo el sacrificio, Romanos 12, como culto racional, sacrificio vivo, agradable, perfecto. De esa dimensión venía Jesús. Cuando se le presenta el enemigo, viene la primera propuesta: nada. Segunda propuesta: nada. Tercera propuesta: nada. Podían venir miles de propuestas, y esas propuestas de Satanás no iban a enredar a Jesús, porque Jesús no iba saliendo de esa victoria que había conseguido en el desierto para ser derrotado. Él venía para derrotar y a conquistar cualquier amenaza que tenía que pasar, y a venir a anular todo decreto. Y así pasó. Jesús muere por nosotros y salió como victorioso. Y un hombre común puede decir: muere Jesús, lo sacrificaron, lo escupieron, lo aborrecieron, entonces es un perdedor. No, estamos viendo a Jesús en esa, incluso en la muerte, lo estamos viendo como el ser más victorioso. De esa misma manera Jesús quiere que pensemos nosotros. Jesús no camina como perdedor, Jesús camina como victorioso. Y de esa esencia Dios te transmitió, Jesús te transmitió, Jesús les transmitió a los discípulos cosas mayores que me iban a hacer. Si 10 cojos se levantaron conmigo, cuando ustedes oren por ellos no se van a levantar 10, se van a levantar 20. Alábale que Él vive. Entonces, cuando la unción camina contigo, no se levantan 10 cojos, se van a levantar la duplicación. Si Jesús algo se creaba cuando Él oraba, ¿qué cosas no se pueden crear cuando tú oras y ya está Jesús como intercedor? Quiere decir, Jesús oraba él solo, no tenía intercedor, y tocaba el cielo, se le abrían los cielos. Ahora tú tienes al mayor intercedor de toda la historia de la vida, que es Jesús. ¿Qué cosas no se pueden abrir cuando tú ores? Por eso no hay cielo cerrado a aquel que ora. La ventana de los cielos no se te van a cerrar si oras. Si mantienes la oración, no hay puerta cerrada, no hay ventana cerrada. Tienes el mayor acceso a las bendiciones de parte del reino. Entonces, la manera para que yo vea todo cerrado es no orando. Pero cuando Jesús inicia el proceso que va rumbo a la crucificación, Jesús fue a orar al Getsemaní para no ir preocupado, sino para ir con fe de lograr el objetivo de lo
que el Padre lo había llamado. Entonces, nosotros debemos de tener la certeza y la mentalidad libre para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, al no tener la claridad de pensamientos libres, nosotros pensamos que no podemos hacer aquello que Dios preparó para tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos los pensamientos estorbados, no tenemos la mente libre. Pero si nosotros queremos realmente ser llevados por el Espíritu, tenemos que negarnos. Y solo en la oración, todo hombre y toda mujer puede negarse. Porque cuando oramos, el Espíritu te va a enseñar a ti mismo qué es negarte. Por sí solo, usted puede decir: yo me niego delante de Dios. Yo tomo la cruz y la jalo, pero que vengan los clavos. Quiero ver si estás dispuesto a jalar la cruz. Jesús la jaló. Cualquiera puede agarrar un palo y jalarlo ahí como cruz. Pero que vengan los azotes, las escupidas, el aborrecimiento, que te maldigan, que te traten lo peor de esta tierra, y después vengan los clavos y todavía crucificado con todo y clavos, te estén maldiciendo, te estén condenando como un delincuente, que tú eres el culpable de un bienestar que estás causando. A ver si realmente somos capaces de llevar la cruz. El que le ayudó a Jesús jaló la cruz con él, pero no recibió lo que él estaba pasando. La agonía que Jesús estaba pasando no la tenía el que le ayudó. Si ese montón de personas que condenaron a Jesús y estuvieron dispuestos a soltar a un perverso, y sabiendo Jesús, quedándose callado, sabiendo que él era más justo, 1000 veces justo que el que dejaron libre, eso solo te hace la oración, que tú mantengas la carga de aquellos que verdaderamente no están en lo correcto. Y tú no decir: suéltenme a mí porque yo soy inocente, eres el culpable. Él no entró en esa contienda. Jesús aceptó la carga del perverso para ser el llevado, para que fueran salvos. Jesús aceptó, porque él oraba, aceptó llevar todo el peso de nuestras cargas. Todo lo malo de nosotros él lo aceptó, porque cuando oramos nosotros tenemos la fragilidad para aceptar todo lo que pueda venir en nuestra vida, pero sabemos que lo podemos superar por medio de Dios. Entonces vemos a Jesús en ese momento tan difícil que estaba pasando. Estamos viendo a Jesús atravesando la mayor prueba del ministerio de Jesús, que era la prueba final, la cual sí o sí se tenía que llevar. Y que a través de eso nosotros ahora tenemos una salvación gratis, una salvación donde se le fue quitada llevar la cruz a usted física, donde usted no tiene que llevar los azotes en su cuerpo, donde usted no tiene que ser el que lo aborrecen, el que lo escupen, el que lo maldicen, el que lo condenan, donde usted no tiene que ser crucificado, recibir los clavos, ser humillado. Usted no tiene nada que pasar eso. Y en Israel todo hombre que moría en una cruz significaba que era un hombre maldito. Y para ellos que el que iba a dar la victoria tenía que ser alguien que iba a combatir, alguien que iba a vencer con los opresores. Y terminan viendo que Jesús muere humillado. Para ellos fue una explosión, algo contrario. Pero ahí nos estamos dando cuenta nosotros que lo que nosotros creemos que está bien, al final del día no termina siendo el medio de salvación, sino que lo más terrible y lo más feo termina siendo como salvación. Y así fue. Jesús murió como un maldito y te da salvación a ti y a mí. Te dio lo que no teníamos derecho por medio de Jesús. Lo que no estábamos cerca de lograrlo por medio de Jesús, ahora lo tenemos.
Ahora debemos de orar para lograr mantenernos y lograr el plan y el objetivo de ese sacrificio, de lo que Jesús hizo, para que nosotros no tengamos preocupación, para que ahora usted estemos en paz, yo y usted. Filipenses 4:7 dice: así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Se da cuenta, la paz que Dios te entrega por medio de la oración. Cuando usted ora, se le entrega un premio, un regalo. Se le entrega la paz que este mundo no posee, la paz que este mundo no tiene, la paz que los que no son de Cristo no la poseen. Ahora que usted de Cristo posee la paz de Dios. El mundo puede decir paz y tranquilidad y alegría. Hoy le presentan un carro del año, lo compró, lo pasa en medio de toda la gente, que todo el mundo me vea lo que compré, y dice, bueno, se siente alegre porque ya lo vieron. Pero cuando llega a su casa y nadie más lo está viendo, empieza a sentir una agonía, empieza a sentirse triste. Ya no siente esa paz que sintió cuando lo compró, cuando lo vio. Pasa un año y lo ve que ya no tiene el mismo brillo que cuando lo compró. Esa persona no continúa sintiéndose en paz. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo no te dan la misma paz que Dios te da. Ahora nosotros, cuando oramos, sentimos paz. Andamos por donde sea que andemos, sentimos paz. Andamos en amenaza, sentimos paz. Andamos en peligro, sentimos paz. Porque tenemos la paz de Cristo. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre desea, todo eso sobrepasa la paz de Cristo. Porque la paz de Cristo no tiene comparación. No hay forma de comparación. Ni la mejor casa, ni el mejor tesoro cambia el estado de paz. Lo que el Espíritu te genera cuando tú oras. Por eso el brillo que tú tienes solo lo puedes mantener orando. No son las cosas que podemos adquirir a través de los años, a través de la vida. No es la mejor casa que podamos tener que va a hacer que nos sintamos mejores. Hay gente que tiene mansiones y ellos solo están ahí y se sienten condenados en medio de lo que ellos un día desearon construir, y ahora que lo tienen ya no sienten paz. Pero cuando tienes al Espíritu de Dios, aunque no poseas nada, te sientes feliz porque tienes la mayor herencia. Tienes la herencia más grande, que es la paz de Dios. La paz que no pertenece a este mundo, porque si perteneciera a este mundo fuera igual. Por eso no es igual, porque no pertenece a este mundo. Se nos da un regalo a nosotros, a los que aceptan a Cristo. Se les entrega ese premio para que conserven, para que posean la paz de Dios y sientan la paz de Dios. Por eso nosotros no podemos separarnos de aquello que ha hecho que nosotros tengamos una paz sobrenatural. Esa paz que Dios nos entrega a nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz queremos ser parte de nosotros. Entonces, pero esa paz se encarga de proteger tu corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón, no nacen raíces de amargura. En nuestro corazón no nace el rencor ni el odio, porque tenemos la paz de Cristo. La paz que protege el corazón. Y una vida sin Cristo, alguien le hizo un daño, el odio crece. Y su corazón, como no estaba protegido por la paz de Dios, usted actúa en mala voluntad. Actúa con malos pensamientos. Incluso puede llegar a usted a actuar de una manera ofensiva. Puede actuar incluso hasta pensar o crear o hacerle el mal a alguien porque no estaba protegido de su corazón. Pero por eso nosotros debemos de orar para tener la paz de Dios y ser usados por la paz de Dios. Tener al Espíritu de Dios nosotros, para tener una paz que este mundo no la posee, porque si no tiene a Cristo, ¿cómo la va a poseer? Para yo poseer la paz de Cristo, necesito ser poseído por Cristo. Poseído por el Espíritu, tener la presencia de Dios en mi vida, para lograr ver los objetivos de Dios, los planes de Dios, todas esas cosas.
Todas esas cosas necesitamos. Y estamos al Espíritu de Dios. Cuando tú tienes la paz de Cristo, te concentras en el Espíritu. Y el Espíritu fluye en tu interior. Y hacen que esos ríos corran como ríos de agua viva. Que haya una protección en ti. Que algo sobrenatural avance en ti. Que algo fluya en ti. Todas esas cosas se manifiestan en los que le creen a Dios. Donde Dios hace el trabajo. Donde nosotros no tenemos que hacer nada, que lo único que debemos de hacer es orar. Y Él así, Él se moverá en los corazones y en las personas. Las cosas que para nosotros solos es imposible, Dios se encarga de moverlas porque Él sabe mover las cosas correctamente. No lo que nosotros algún día pensamos, no lo que nosotros creímos, es lo que Dios hace a través de su Espíritu. Es lo que Dios produce en las personas. Es lo que Dios te permitirá alcanzar cuando tú oras. La forma en la que tú piensas, donde tus pensamientos son limpiados, donde Dios entiende que tienes errores, tienes dificultades, estás pasando momentos complicados. Él entiende cada una de esas cosas. Pero si oramos, Dios se va a encargar de trabajar en tu vida. No somos nosotros los que vamos a decidir los cambios en las personas. Es el Espíritu y la relación que tú formes con Dios para cambiar. Entonces, el problema de los cambios no nacen si no hay relación con Dios. Solo cuando hay una relación con Dios, los cambios van a ir transformándose en nosotros. Entonces, no hay táctica ni manera, donde la única forma es buscar a Dios para que Él haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Y la función eterna y legal de Dios es cambiarnos a nosotros. Entonces, pero ese es trabajo de Dios. El trabajo de Dios es cambiarnos a nosotros, y el trabajo de nosotros acercarnos para que Él trabaje en nosotros. Pero eso es el Espíritu que lo hará. Por eso Él entrega todo, forma una línea de cosas donde la estructura de Dios, donde se forma la estructura de Dios con la estructura del mundo. Entonces, en la estructura del mundo que la domina Satanás y la estructura de Dios que la domina Dios, entonces nos muestra a nosotros qué tipo de paz. La paz que Dios entrega, sentimos paz eterna. Y la paz que el mundo te da es momentánea. Entonces, puede sentirse alegre por un tiempo, pero más la otra temporada usted se siente insatisfecho. Donde usted se siente lejos de Dios, donde usted no se siente tranquilo, donde usted no se siente feliz, donde usted se siente que no cabe en ningún lado. Así nos sentíamos nosotros sin Cristo, donde podíamos llegar donde multitudes estaban, pero esas multitudes las estábamos viendo que nosotros mismos nos están viendo como algo no agradable ahí. ¿Por qué? Uno de los motivos que el enemigo nos hace a nosotros pensar y ver que ellos son alguien que nos están aborreciendo a nosotros. Sentimos que enemigos se nos levantan en los trabajos. Sentimos que amenazas se nos levantan donde vamos acá, donde vivimos, problemas, que muchas cosas nacen. Porque Satanás opera en esas atmósferas. Donde Satanás opera, donde estamos desprotegidos. Entonces, Satanás no opera ni trabaja en los protegidos de Dios. Porque para eso Satanás necesita pedir permiso a Dios para hacer algo. Él lo mismo hizo. El enemigo siempre va a tratar maneras para estorbarte. Buscar la manera el día que tú estás desprotegido para él entrar. Esperando el día que tu caja esté vacía para él hacer trizas ahí. Para entrar como ladrón y desalojar todas las cosas que posees. Entonces, y después que encuentra que está vacía, él hace su altar en tu vida. Ese es el objetivo de Satanás. Cuando tú dejas entrar al Maestro, a Jesús en tu corazón, es Jesús quien amuebla. Y los muebles significa que Él está trabajando, que Él está añadiendo aquello que realmente hace que tú sirvas. Entonces, pero cuando ve Satanás que has abandonado el altar y los muebles que un día Dios puso ahí, Satanás entra para saquearlos. Y ahí Satanás entra
todo lo que Él tiene, lo que Él posee, te lo introduce a ti y tú te pareces a Él. Pero cuando tenemos las cosas de Dios, nosotros nos parecemos a Dios. Somos el diseño de Dios para nosotros ser de bendición. Pero necesitamos nosotros orar. La oración es la que cambia las vidas. La oración es la que realmente hace la diferencia. Porque oran. Porque oran. Dios le entrega al que ora las cosas. Al que ora, Dios lo va a bendecir de una manera sobrenatural. Bendiciones como la arena del mar, incontables como las estrellas. Aunque tú las cuentes, no vas a saber cuántas hay. De esa dimensión Dios bendice a los que oran. De esa forma se le entregan planes y propósitos a los que oran. Porque si oramos vamos a entender los planes de Dios. Porque si oramos voy a saber yo cómo me voy a mover. Cuando yo oro sé qué debo de hacer. Cuando yo oro sé que Dios me está llamando, Dios me está convocando, que Dios me está buscando, que quiere que algo haga para Él. Que algo se manifieste donde yo pase. Dios sabe que algo se va a mover si cargamos la presencia de Dios. Si cargamos la presencia de Dios, los muros de Jericó se van a tener que caer. Porque cuando pasemos a la séptima vuelta vamos a gritar sin temor, con júbilo. Y sabemos que esos muros se van a caer. Porque los muros que estaban en Jericó no nacieron para quedarse. Porque si los muros de Jericó se quedaban parados, no íbamos a descubrir la riqueza que había en Jericó. Y tampoco íbamos a conocer lo que vamos a conquistar ahí. Entonces es necesario pasar Jericó para llegar a la siguiente tierra, para llegar a la siguiente conquista. Necesitamos pasar Jericó y después de vencer a Jericó vamos a llegar a Ai y vamos a derrotar. Y sabemos que en Ai vamos a pasar problemas por cosas de la vida, pero entendemos que vamos a reconocer que hubo un problema ahí. Dios nos hace ver el problema que hay allí, pero vamos a vencer después de reconocer el problema. Pero las próximas conquistas nadie nos va a hacer frente, porque vamos a caminar conforme al decreto de Dios. Todo es cuestión de revelación y entendimiento de dónde estamos parados. Entonces, pero la oración te va a revelar por qué motivo no estamos venciendo un problema o una amenaza. ¿Por qué llegamos a pasar una derrota inesperada? ¿Por qué llegamos a pasar este problema? A través de la oración nos vamos a dar cuenta el motivo principal que nos llevó a estar en problemado. Pero la oración te va a dar la satisfacción de vencer y detectar cosas. Entonces, es la oración quien te hace que funciones. La oración nos permite a nosotros ver los planes de Dios y vencer a las amenazas que vamos a tener que pasar. Este camino, tenemos que nosotros tener claro algo. Vamos a pasar procesos, pero tenemos que tener nosotros la claridad de que Dios está allá con nosotros. Y ahora nosotros ya no los enfrentamos con nuestra fuerza. Ahora tenemos a Dios de nuestro lado para vencer cualquier circunstancia, cualquier cosa. Entonces, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, nada va a suceder. Necesitamos nosotros tener al Espíritu de Dios y lograrlo, el cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces tenemos al mayor vencedor de nuestro lado. O sea, tenemos al que pelea por nosotros, al que derriba los dardos de fuego del maligno, el que está dispuesto a pelear por nosotros. Tenemos victorias aseguradas, tenemos los mejores planes, tenemos todo en nosotros. Tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, no hay límites. No hay límites. Josué no vio límites en lo que Dios le habló. ¿Y por qué motivo? Porque Josué creyó en lo que Dios le habló. Entonces, cuando creemos en lo que Dios nos habla, aquellos que se presentan como límites, como estorbos, como murallas, como planes para que no los alcancemos, yo ya te había hablado y Dios te está enseñando que tú lo puedes lograr, que tú lo puedes conquistar, que tú no te vas a quedar ahí, que tú vas a vencer. Entonces, nosotros debemos de ser de visión, de entendimiento, ser guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Todo hombre que es guiado por el Espíritu
se le van a conceder todo. Pero ¿cómo un hombre se forma guiado por el Espíritu? Es un hombre que habla con Dios para recibir la guía de Dios. Esos son los hombres guiados por el Espíritu. ¿Por qué? Pero ¿cómo hablo con Dios? Eso es orando. Y si yo oro, yo voy a ser guiado por el Espíritu y lo voy a poder lograr. Y cuando lo logre, yo lo voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque soy guiado por el Espíritu. Todo eso se vuelve y conforta nuestra alma, nuestro espíritu, por la guía que tenemos con el Espíritu. Entonces, por la fortaleza que Dios forma a través de una alianza con Dios. Es un hombre guiado por el Espíritu. Entonces, en los libros de los evangelios habla que los que son guiados por el Espíritu, nada los va a detener. Nada los va a detener. O sea, los que son guiados por el Espíritu nunca van a ver la amenaza ni el límite, porque son guiados por el Espíritu. Entonces, toda relación con Dios te va a ser un equivalente de mejora en tu vida. Entonces, ser guiado por el Espíritu nos permite ver a Dios. Entonces, Dios quiere formar una alianza fuerte con cada uno de nosotros. Pero debemos de orar. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar, de buscar a Dios. Que Dios sabe lo que va a hacer con cada uno. Dios sabe lo que tiene preparado para ti. Entonces, busquemos a Dios sin cesar. Busquemos a Cristo sin menguar. Que nada haga que nosotros queramos ir para atrás. Es mejor seguir avanzando en el reino y creyendo en el reino que detenernos. Si nos detenemos, nada va a pasar, pero no queremos que algo se detenga. Queremos que cosas pasen y ser parte de las cosas que van a pasar. Y por eso mismo debemos de orar. Acerquémonos a Dios como hoy en este día lo vamos a hacer, que es buscar a Dios, que es orar, que es buscarlo y creerle a Dios. Entonces en este día vamos a orar para que Dios se glorifique, que Dios se manifieste en este lugar, en sus vidas, en cada una de las personas.